El día en que el sonido de una cuchara golpeando suavemente la taza me devolvió al presente. Ejercicio 20, estoy decidido a ver. La mañana había empezado como tantas otras. Nada extraordinario. Nada que pareciera anunciar un descubrimiento. Solo la cocina en silencio, la luz entrando oblicua por la ventana y el aroma del café recién preparado llenando lentamente el aire. A veces el despertar no llega con trompetas. Llega con pequeños gestos. Con una respiración que se vuelve consciente. Con una frase que se posa sobre la mente como una semilla. Aquella mañana abrí el libro casi sin pensarlo, como quien abre una ventana después de dormir demasiado tiempo. Y la frase apareció frente a mí con una claridad que parecía atravesar todo el ruido habitual del pensamiento. Estoy decidido a ver. La leí una vez. Luego otra. Y algo dentro de mí sintió que esas 4 palabras eran mucho más que una afirmación sencilla. Había en ellas una especie de determinación silenciosa, como si la conciencia estuviera recordando una decisión antigua. Decidir ver. Eso implicaba algo profundo. Porque si necesito decidir ver, entonces tal vez no estaba viendo antes. Mientras sostenía la taza caliente entre las manos recordé algo que había leído años atrás en el libro Despertar de Sam Harris. En ese libro había una idea que me dejó inquieto durante mucho tiempo, la posibilidad de que la mayoría de nuestra vida transcurra dentro de una especie de sueño mental del que casi nunca somos conscientes. Pensamos sin notar que pensamos. Reaccionamos sin notar que reaccionamos. Interpretamos sin notar que interpretamos. Y de pronto comprendí que tal vez la frase del ejercicio apuntaba exactamente a ese punto. Decidir ver no significa abrir los ojos físicos. Significa despertar de la interpretación automática. Significa mirar el mundo antes de que la mente lo capture con sus historias. Respiré lentamente. Y fue entonces cuando apareció en mi memoria una escena de la película El pequeño Buda. Esa película donde un niño es reconocido como la posible reencarnación de un maestro espiritual, y los monjes que lo buscan intentan enseñarle algo que no puede transmitirse con palabras. La diferencia entre mirar y realmente ver. Hay un momento en esa película en que el niño observa el mundo con una especie de curiosidad limpia, como si todo fuera nuevo. Sin historia. Sin etiquetas. Esa escena siempre me había parecido hermosa. Pero aquella mañana entendí algo más. Ver así no es inocencia infantil. Es una práctica espiritual. Es el acto consciente de mirar sin las capas del pasado. Entonces comprendí por qué el ejercicio habla de decisión. Porque ver requiere valentía. El ego no quiere ver. El ego quiere confirmar. Confirmar que el mundo es peligroso. Confirmar que otros tienen la culpa. Confirmar que la separación es real. Pero ver, realmente ver, es algo completamente distinto. Ver es permitir que la percepción sea corregida. Mientras pensaba en esto recordé una idea que había encontrado en el libro El universo espiritual de Fred Alan Wolf. Él hablaba de cómo la conciencia participa en la forma en que experimentamos la realidad. No somos observadores pasivos. Somos parte del acto mismo de observar. Eso significa que la realidad que percibimos depende profundamente de la forma en que miramos. Si miro con miedo, veo amenazas. Si miro con juicio, veo errores. Si miro con amor, veo algo completamente distinto. Entonces la frase del ejercicio comenzó a revelarse con más profundidad. Estoy decidido a ver. No es una declaración intelectual. Es una elección perceptual. Es el momento en que la mente dice, ya no quiero seguir viendo a través del filtro del ego. Quiero mirar con otra luz. En ese instante apareció otro recuerdo, como si la mente quisiera mostrarme un espejo inesperado. Recordé una escena de esa película donde una mujer, después de atravesar un proceso extraordinario, empieza a percibir el mundo con una claridad completamente nueva. En la película Lucy hay un momento en que la protagonista deja de ver la realidad como algo fragmentado y comienza a percibir los patrones invisibles que sostienen todo. Cuando vi esa película por primera vez me impresionó su estética, su intensidad visual. Pero ahora comprendía algo distinto. Esa escena simbolizaba algo que ocurre también en el despertar interior.
De pronto lo que antes parecía sólido empieza a revelar su naturaleza más profunda. Las historias mentales pierden fuerza. La percepción se vuelve más directa, más simple, más luminosa. Y entonces entendí algo que me dejó en silencio durante varios minutos. El mundo que vemos no es solo el mundo. Es el mundo interpretado. Cada percepción que tengo está atravesada por mis creencias, mis recuerdos, mis juicios. Por eso el curso no dice simplemente verás. Dice, estoy decidido a ver. Es una decisión consciente de mirar sin el filtro habitual. Mientras esa comprensión se asentaba lentamente dentro de mí apareció otra memoria, esta vez de una historia que había leído en El plan de tu alma de Robert Schwartz. En ese libro hay relatos de personas que, al atravesar experiencias difíciles, descubren que su forma de mirar la vida cambia radicalmente. El mismo evento. Dos formas de verlo. Para el ego es tragedia. Para el espíritu puede ser aprendizaje. La realidad no cambió. Cambió la mirada. De pronto entendí que ese es el verdadero milagro del que habla el curso. El milagro no cambia el mundo exterior. Cambia la forma en que lo vemos. Y cuando la percepción cambia, el mundo parece transformarse. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. La ciudad ya estaba completamente despierta. Autos pasando, gente caminando, voces mezclándose en la distancia. Nada había cambiado. Y sin embargo todo se sentía diferente. Porque ahora había una pregunta viva dentro de mí. ¿Qué estoy realmente viendo? ¿El mundo? ¿O mis pensamientos sobre el mundo? Respiré profundamente. La respuesta no necesitaba palabras. Solo práctica. Solo decisión. Solo ese pequeño acto interior que el ejercicio propone cada día. Decidir ver. Decidir mirar más allá del juicio. Decidir permitir que la percepción sea corregida. Decidir que el miedo ya no será el lente a través del cual interpreto la vida. Mientras permanecía frente a la ventana apareció una sensación tranquila, casi como una certeza suave. Ver no es un evento. Es un entrenamiento. Un gesto que se repite una y otra vez. Cada vez que dejo de reaccionar automáticamente. Cada vez que suelto una interpretación. Cada vez que permito que la mirada sea nueva. Y mientras esa claridad se asentaba en el silencio de la mañana, algo dentro de mí comprendía que el verdadero despertar no ocurre en un solo instante. Ocurre cada vez que la mente recuerda su decisión. Estoy decidido a ver. No mañana. No cuando todo sea perfecto. Ahora. En este instante. En esta respiración. En este mundo que siempre estuvo esperando ser visto con ojos nuevos. El ruido del tráfico comenzó a desvanecerse dentro de mi propia mente. Salí a caminar después de comer. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba mover el cuerpo, respirar un poco de aire distinto, dejar que el día siguiera su curso. La ciudad estaba llena de ese movimiento continuo que parece no detenerse nunca, motores, pasos apresurados, conversaciones entrecortadas, teléfono sonando. Durante mucho tiempo había pensado que ese ruido venía de afuera. Pero aquel día algo empezó a mostrarme otra cosa. Mientras caminaba, me di cuenta de que el verdadero ruido no estaba en la calle. Estaba en mi mente. Pensamientos que comentaban cada cosa que veía. Juicios rápidos sobre las personas que pasaban frente a mí. Recuerdos que aparecían sin invitación. Pequeñas historias que el ego producía constantemente como si necesitara llenar cada segundo con significado. Y entonces la frase del ejercicio volvió a aparecer como un susurro que atravesaba todo ese movimiento interior. Estoy decidido a ver. No decía voy a intentar ver. No decía espero ver algún día. Decía decidido. Como si la conciencia estuviera tomando una postura nueva frente a la realidad. Mientras seguía caminando recordé algo que había leído tiempo atrás en el libro Despertar de Sam Harris. Él describía un momento muy particular que puede surgir en la práctica de la atención consciente, el instante en que uno se da cuenta de que los pensamientos están ocurriendo, pero no son uno mismo. Esa idea siempre me había intrigado. Porque si puedo observar mis pensamientos,
Entonces no soy mis pensamientos. ¿Y si no soy mis pensamientos? Entonces el mundo que percibo a través de ellos tampoco es completamente real. Seguí caminando unos minutos más y decidí hacer algo sencillo. Mirar. Pero mirar de verdad. Sin nombrar lo que veía. Sin interpretar. Solo observar. Al principio fue extraño. La mente intentaba inmediatamente colocar etiquetas sobre todo. Árbol. Persona. Auto. Ruido. Problema. Historia. Pero cuando dejaba pasar esas etiquetas algo curioso comenzaba a ocurrir. La percepción se volvía más directa. Más limpia. Más silenciosa. Y entonces recordé una escena de esa película donde un niño pequeño es reconocido como la posible reencarnación de un maestro espiritual. En la película El pequeño Buda hay momentos donde el protagonista observa el mundo con una atención pura, como si todo estuviera ocurriendo por primera vez. Siempre me había parecido una forma muy hermosa de mirar. Pero ese día comprendí que no era solo una escena cinematográfica. Era una invitación. El ego no ve. El ego interpreta. El espíritu ve. Mientras esa diferencia empezaba a hacerse más clara dentro de mí, otra memoria apareció suavemente. Recordé algo que había encontrado años atrás en el libro El universo espiritual de Fred Alan Wolf. Él hablaba de la relación entre conciencia y realidad, sugiriendo que lo que percibimos depende profundamente de la forma en que observamos. No vemos el mundo tal como es. Vemos el mundo tal como lo interpretamos. Esa idea resonó con una claridad inesperada mientras seguía caminando por la calle. Quizá por eso el curso insiste tanto en la percepción. No porque el mundo físico sea irrelevante, sino porque la mente que lo interpreta está distorsionada. Y cuando la percepción se corrige, todo cambia. Sin que el mundo tenga que modificarse. Me detuve frente a un semáforo. Varias personas esperaban también para cruzar la calle. Cada una parecía atrapada en su propio universo mental. Algunos revisaban sus teléfonos. Otros miraban al suelo. Uno discutía con alguien a través de un auricular invisible. Entonces surgió una pregunta dentro de mí. ¿Qué pasaría si todos decidiéramos ver? No interpretar. No reaccionar. Ver. Quizá algo muy distinto comenzaría a ocurrir en el mundo. Recordé entonces una escena poderosa de la película Conversaciones con Dios. En esa historia, basada en la experiencia de un hombre que afirma haber dialogado con lo divino, aparece una idea que siempre me dejó pensando. La humanidad no está perdiendo a Dios. Está perdiendo la capacidad de escuchar. Ese pensamiento volvió a mí como una llave silenciosa. Tal vez ver también implica escuchar. Escuchar la realidad antes de que el pensamiento la capture. Escuchar lo que está ocurriendo realmente. No lo que la mente cree que está ocurriendo. La luz del semáforo cambió a verde y todos empezamos a cruzar la calle. Mientras caminaba entre las personas sentí algo que antes no había percibido con tanta claridad. Cada mente parece vivir dentro de su propia historia. Pero debajo de esas historias hay un silencio común. Ese silencio es donde ocurre la verdadera visión. El ego teme ese silencio porque allí pierde su narrativa. Pero el Espíritu Santo habla precisamente desde ahí. Desde ese espacio donde la percepción se vuelve limpia. Donde la mente deja de comentar cada instante. Donde la realidad puede mostrarse tal como es. Mientras llegaba al otro lado de la calle sentí algo muy simple. Ver no es complicado. Lo complicado es dejar de interpretar. La decisión de ver implica soltar el comentario constante del ego. Implica permitir que el mundo aparezca antes de que el pensamiento lo capture. Y entonces algo curioso sucede. La realidad se vuelve más ligera. Más abierta. Más silenciosa. El mundo no parece tan amenazante cuando dejamos de proyectar miedo sobre él. El mundo no parece tan fragmentado cuando dejamos de interpretarlo desde la separación. Mientras continuaba caminando sentí una especie de gratitud tranquila. La frase del ejercicio ya no era solo una idea que leía en una página. Era una práctica viva.
Un gesto interior que podía repetir en cualquier momento del día. Cuando alguien habla. Cuando aparece un conflicto. Cuando surge un juicio. En ese instante puedo recordar la decisión. Estoy decidido a ver. Ver más allá del juicio. Ver más allá de la interpretación. Ver más allá de la historia que el ego quiere contar. Y entonces el mundo empieza a revelar algo distinto. No porque haya cambiado, sino porque la mente que lo mira comienza a despertar. Seguí caminando mientras el ruido de la ciudad volvía a mezclarse con el ritmo de mis pasos. Pero algo dentro de mí estaba mucho más quieto. Más atento. Más dispuesto. Porque ahora sabía que ver no es un evento extraordinario. Es una decisión que se renueva a cada instante. Una decisión simple. Pero profundamente transformadora. Y mientras esa comprensión seguía respirando dentro de mí, algo en silencio parecía repetir suavemente la frase del ejercicio. Estoy decidido a ver. Y esa decisión apenas estaba comenzando a desplegar su verdadera profundidad. La noche llegó antes de que terminara de comprender lo que había comenzado por la mañana. Había pasado todo el día acompañado por esa frase sencilla, pero extrañamente poderosa. No era una frase larga. No tenía explicaciones complejas. Solo una decisión. Estoy decidido a ver. Y sin embargo, a medida que el día avanzaba, esa decisión parecía abrir capas cada vez más profundas dentro de mí. Era como si la mente hubiera vivido durante años mirando el mundo a través de un vidrio cubierto de polvo, y ahora, lentamente, alguien estuviera limpiando esa superficie. La casa estaba en silencio. Apagué la luz principal y dejé únicamente una lámpara encendida cerca de la ventana. Afuera la ciudad continuaba con su movimiento habitual, pero dentro del cuarto algo se había vuelto más quieto. Me senté. Respiré. Y dejé que el día terminara de asentarse dentro de la conciencia. Entonces apareció una comprensión muy simple. Ver no es solo un acto mental. Es un estado de presencia. Durante años había confundido ver con entender. Pensaba que si lograba analizar algo lo suficiente, si podía explicarlo, clasificarlo, comprenderlo, entonces lo estaba viendo. Pero esa noche comprendí que eso no era ver. Eso era pensar. Ver ocurre antes. Ver es lo que sucede cuando el pensamiento se vuelve silencioso por un instante. Recordé algo que había leído en el libro Despertar de Sam Harris. En esas páginas él describe cómo, cuando la mente se vuelve consciente de sí misma, aparece un espacio donde los pensamientos pueden ser observados sin que nos arrastren. Ese espacio es pequeño al principio. Pero cuando aparece, algo cambia. El pensamiento deja de ser el dueño de la experiencia. Y en ese silencio aparece la posibilidad de ver. Cerré los ojos unos segundos. Los pensamientos seguían apareciendo, como siempre lo hacen. Imágenes del día, recuerdos breves, pequeñas preocupaciones sin importancia. Pero ahora había algo distinto. No me sentía obligado a seguirlos. Podía observarlos. Dejarlos pasar. Y en ese pequeño espacio entre un pensamiento y otro, había algo inmensamente tranquilo. Entonces recordé otra imagen, esta vez de una película que siempre me había dejado una sensación difícil de explicar. En esa película donde una mujer experimenta una expansión radical de su conciencia, la película Lucy. Hay un momento en que el mundo deja de percibirse como una serie de objetos separados y comienza a revelarse como una red profunda de conexiones. Cuando vi esa escena por primera vez pensé que era ciencia ficción. Pero esa noche comprendí que también era una metáfora. Cuando dejamos de mirar a través del filtro del ego, la realidad empieza a mostrar una coherencia distinta. Una unidad que antes no veíamos. El ego fragmenta. El espíritu une. Mientras permanecía sentado en silencio apareció otra memoria suave, casi como una corriente subterránea. Recordé algo que había leído en el libro El plan de tu alma de Robert Schwartz. En esas historias había una idea recurrente, que muchas experiencias de la vida parecen dolorosas solo porque las miramos desde una perspectiva limitada. Cuando la mirada cambia, el significado cambia. No porque la historia desaparezca,
sino porque la percepción se expande. Entonces comprendí algo que me dejó quieto durante un largo rato. Tal vez ver implica justamente eso. Mirar más allá del marco pequeño del ego. El ego ve problemas. El espíritu ve aprendizaje. El ego ve separación. El espíritu ve conexión. El ego ve ataque. El espíritu ve una petición de amor. Mientras esa comprensión se asentaba lentamente dentro de mí, la frase del ejercicio volvió a aparecer como una llave silenciosa. Estoy decidido a ver. No dice que ya veo perfectamente. No dice que la percepción esté completamente corregida. Dice decidido. Eso significa práctica. Significa recordar una y otra vez que la forma habitual de mirar está distorsionada. Y elegir otra. Quizá por eso el curso habla de entrenamiento mental. No es una idea filosófica. Es una disciplina de percepción. Cada momento del día ofrece una oportunidad para practicar. Cuando alguien dice algo que activa un juicio. Cuando surge una reacción automática. Cuando aparece el impulso de interpretar o defender. Ahí está el instante. Ahí puedo recordar. Estoy decidido a ver. Ver antes de reaccionar. Ver antes de juzgar. Ver antes de construir una historia mental sobre lo que está ocurriendo. En ese espacio, algo diferente puede entrar. El Espíritu Santo no grita. No discute. Solo corrige suavemente la percepción. La noche seguía avanzando mientras permanecía sentado frente a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como pequeños recordatorios de que millones de personas estaban viviendo sus propias historias en ese mismo instante. Y sin embargo, algo dentro de mí sentía una conexión silenciosa con todas ellas. Porque cada mente está buscando lo mismo. Ver. Ver más allá del miedo. Ver más allá de la separación. Ver más allá de la historia que el ego ha contado durante tanto tiempo. Tal vez por eso el despertar no es un evento dramático. Es un gesto simple que se repite. Un pequeño acto interior que se renueva en cada momento. Decidir ver. Decidir mirar con otra luz. Decidir que el pasado no seguirá dictando la percepción del presente. Respiré profundamente una última vez antes de apagar la lámpara. El cuarto quedó completamente oscuro. Pero algo dentro de la mente estaba mucho más claro que por la mañana. Ver no es descubrir algo nuevo. Es recordar lo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejáramos de mirar a través del miedo. Y mientras el silencio de la noche se expandía lentamente, la decisión seguía viva. Estoy decidido a ver. Y en esa decisión, algo en la conciencia comienza a despertar de verdad.